Hay algo maravilloso que estamos sintiendo aquí en esta ocasión. Es esa bendita presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y te invitamos a ti a que te unas con nosotros para que podamos decir: algo está cayendo aquí. Es muy fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Diga conmigo: algo está cayendo aquí. Es muy fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Levantando al caído, su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí. Levantando al caído, su gloria está aquí. Cierra tus ojos. Su gloria está aquí. Para que veamos en esta hora que esa gloria está sobre nosotros. Algo está cayendo aquí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es muy fuerte sobre mí. Manos levantaré y su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria sobre mí. Levantando al caído, su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Hola, hermanos y amigos, muy buenos días. Qué bueno poder saludarles a cada uno de ustedes, como siempre, en el bendito nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien le debemos lo que somos y lo que tenemos. Le debemos nuestra salud, nuestra vida, nuestra salvación, nuestra familia
y todo aquello que el Señor nos ha dado para que lo administremos. Una bendición de Dios. Bienvenidos a nuestro programa, Un Encuentro con la Palabra de Dios. Es un encuentro semanal con ustedes, con la palabra, y qué bueno saber que están allí pendientes de cada programa que estamos haciendo con la enseñanza de la palabra de Dios. Esta es la segunda parte del tema 7 pasos a la salvación, una herramienta que estamos entregando para aquellos que están comenzando a evangelizar, que quieren ganar a otras personas y quieren tener muy claro la forma, la manera de poder exponer la palabra del Señor. Usted toma estas notas y se apropia de ellas y yo sé que le serán de bendición. Y para los que ya son creyentes, pues es un repaso de nuestra vida cristiana, porque recordemos que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Vamos pues con la lección de esta ocasión, lo que tiene que ver con los 7 pasos a la salvación. 7 pasos, ya los hemos enumerado. El primero es la fe, el segundo es el arrepentimiento, el tercero es la conversión, el cuarto es el bautismo en agua para perdón de pecados, el quinto es el bautismo del Espíritu Santo con la señal inequívoca de hablar en nuevas lenguas. El sexto es la perseverancia y el último es la santidad. No se puede pasar por alto ninguno de estos peldaños, porque si usted se arrepiente pero no se convierte, no tiene nada. Si usted se convierte y no se bautiza, no tiene nada. Entonces, no se puede pasar por alto. Si usted se arrepiente, se convierte, se bautiza, recibe el Espíritu Santo, pero no persevera, no está en nada. O si usted persevera, pero persevera mal, porque hay que perseverar en santidad, tampoco. O sea, que hay que hacerlo a la manera de Dios, como explicábamos en el programa anterior. La Biblia dice claramente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, esto es una verdad grande, y pocos son los que la hallan. Por lo tanto, el Señor nos amonesta diciendo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Por la puerta ancha y el camino ancho van las multitudes con todas sus creencias, acompañando de comparsas, reinados, carnavales, fiestas vienen y fiestas van, olvidados de Dios. Pero por el otro lado hay un sendero un poco solitario, un poco sin atractivo alguno, pero que conduce a la gloria eterna. Hay que esforzarnos, ¿no? Decíamos que la gente dice que hay muchos caminos que conducen a Roma, pero que para ir al cielo solamente hay un camino, y que el Señor Jesucristo dijo claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Maravilloso esto de que ahora tenemos un camino. Antes no existía ese camino porque había un gran abismo entre Dios y el hombre, una separación por causa del pecado. La Biblia dice que el pecado había hecho separación entre Dios y el hombre, aunque Dios escucha, pero no le responde al hombre.
El hombre andaba sin Dios y sin esperanza en el mundo. Por lo tanto, Dios quiso que el hombre tuviese comunión con él y Dios llamó a algunos hombres, entre ellos está Noé, está Abraham, está Josué, están los profetas, pero no todos tenían este privilegio de poder tener esa relación con Dios. Luego el Señor quiso revelarse a la humanidad y por eso nos dice el profeta Isaías en el capítulo 7 y el verso 14, he aquí el Señor os dará señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y cuando llegamos ya al capítulo 1 del Evangelio de Mateo, encontramos que traducido es Dios con nosotros. Dios tuvo pues a bien manifestarse como hombre, Dios manifestado en carne. La carta a Timoteo, la primera carta, el capítulo 3 y el verso 16 nos dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y recordemos también aquellas bonitas palabras escritas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces ahora Dios entre nosotros y Cristo precisamente es el medio. Por eso dice la Escritura, no dice nadie va al Padre, sino nadie viene al Padre porque el Padre está en Jesús. Entonces no hay camino, sino solamente un camino y hay una sola puerta. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces tenemos un camino y una sola puerta. Ese camino es Cristo y ese camino también es, y esa puerta también es Cristo. Las dos cosas a la vez. Alguien diría que eso es imposible. No, para Dios no hay nada imposible. Así que hay que entrar, hay que esforzarnos, hay que entrar por la puerta estrecha. Y eso es lo que vamos a orientar, lo que le vamos a ayudar con esta tarea de que lo pueda hacer. Recordemos que el Señor dijo en Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y en Lucas capítulo 6, verso 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Porque el pueblo judío tenía esa costumbre. Bueno, para ellos era Señor, Elohim, Adonai. Para ellos estaba allí el Señor, pero esta gente, como bien lo dijo el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, no era tan simple decirle Señor, Señor, y ya el problema está solucionado, sino que hay unos pasos que hay que dar y ante ello, pues, la obediencia. Habíamos puesto entonces 3 ejemplos para ilustrar este caso de la obediencia, de que es como Dios dice y no como nosotros pensamos, sino que es a la manera de Dios. Estuvimos viendo el caso de Noé. Para ese caso consulte el programa anterior para que más o menos se oriente en este aspecto. El segundo es Moisés y el tercero es Naamán. Entonces, seguimos con el número 2, el tabernáculo en el desierto. Sabemos que Dios descendió al monte Sinaí. Primero Dios se le había manifestado en ese mismo lugar a Moisés en una zarza ardiente, de la cual Moisés quiso saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Y cuando se estaba acercando, Dios le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Allí Dios lo llamó, lo envió a Egipto para que él
fuera el elemento o el instrumento escogido para libertar al pueblo de Israel. De regreso, él viene con el pueblo y ya están en el monte Sinaí. Dios desciende a la montaña y habla con el pueblo, habla con Moisés. Dios le entrega los mandamientos y ya a partir del capítulo 25 encontramos cómo Dios manda a hacer el tabernáculo donde él quería morar, para pasar de la montaña a vivir en medio del pueblo de Israel. Entonces dice Éxodo capítulo 26, verso 1 al 6. Harás un tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de cada cortina será de 28 codos y su anchura de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lanzadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lanzadas harás en la primera cortina y 50 lanzadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lanzadas estarán contrapuestas la una de la otra. Este es el diseño que el Señor le entregó. Ya sabemos que no hay un arquitecto igual, no hay un ingeniero igual al Señor Jesucristo. El diseño viene de parte de Dios. Allí no hay ni una sola letra que se pueda agregar a las palabras dichas por el Señor. Este es el diseño, esta es la forma, estos son los materiales. Usted puede leer todo el pasaje y encontrará cuáles son los materiales que debían usarse para la construcción de este tabernáculo. Este tabernáculo está lleno de enseñanza porque tiene unas enseñanzas en relación con Cristo y su divinidad. Tiene que ver con la redención, con la purificación, con la santificación y el servicio del sacerdote. De manera que esto está lleno de enseñanzas, gracias a Dios. Y por eso, porque Dios es un ser perfecto y Él demanda de nosotros la perfección, pero Él no nos la deja a nuestra manera. Él tiene el diseño para que nosotros hagamos exactamente. Por eso hay que prestarle mucha atención a la palabra de Dios, porque aquí no cabe absolutamente nada. No hay forma de agregarle un pensamiento extra. Por eso, cuando Moisés terminó, según lo dice el capítulo 40 y el verso 16, dice exactamente lo siguiente: Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y si usted continúa leyendo, encontrará que cuando el tabernáculo fue erigido, cuando fue inaugurado, entonces la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo. Y dice la Biblia que los sacerdotes no podían entrar a ministrar por causa de la gloria que había en el tabernáculo. Y ese es el resultado de vivir, de hacer la voluntad del Señor. Cuando andamos, vivimos, como dice el evangelista Juan, el que cree en mí, como dice la Escritura. Hay que creer a la manera de Dios. Hay que vivir a la manera de Dios. Hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Y cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, entonces la gloria de Dios se manifiesta.
Hoy tenemos muchos problemas porque cada quien en su razonamiento humano, en su interpretación humana, quiere trazar su propio camino, quiere independizarse del pensamiento de Dios, de la voluntad de Dios, y esto es peligroso porque pone en peligro nada menos que su salvación. Todo esto lo pone el ser humano. En tercer lugar, tenemos a Naamán el leproso. ¿Quién no conoce la historia de este personaje que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 5? Este hombre era un principal, un general, con la cual Dios había hecho grandes conquistas, era de mucha estima ante su Señor, pero era leproso. Resulta que en esta narración dice que algunos, digamos, grupos que delinquen, que van a otras partes a hacer sus robos, si podemos decirlo en nuestro idioma, en nuestro lenguaje de hoy, incursionaron por allá en una tribu y se llevaron todo lo que había y entre ellas se trajeron algunos esclavos. Entre esos esclavos venía una mujer, la cual fue llevada a la casa de Naamán para que le sirviera a su mujer. Cuando esta esclava judía se dio cuenta de la enfermedad de su amo, entonces dijo que allá en Samaria había un profeta el cual lo podía sanar de su enfermedad. Al enterarse Naamán de esta buena noticia, entonces le comunica al rey y el rey le da el permiso para que vaya y le da unas cartas y también le da una cantidad de vestidos y plata y oro para que lleve, para dárselo en agradecimiento a la persona que va a hacerle el milagro. Y cuando llega a Samaria, pues cuando la carta llega a Samaria, el rey está muy confundido y él dice, bueno, ¿acaso yo soy Dios que mate o dé vida para que éste mande a mí un leproso para que lo sane de su lepra? Mirad pues cómo busca ocasión contra mí. Eliseo se entera de la situación y le manda un mensajero para decirle, mándemelo acá para que se den cuenta de que sí hay profeta en Israel, sí hay profeta de Dios. Entonces, Naamán va a la casa donde está Eliseo, pero este no sale a recibir lo que él se estaba imaginando que lo iba a recibir, pero no lo recibió. Él estaba, pues, como era un general, como era un personaje tan importante en un reino, él pensaba que él iba a salir y le iba a rendir pleitesía, homenajes, iba a inclinar, pero no fue así, sino que mandó a su criado Giezi para que le dijera que se fuera al río Jordán y se sumergiera 7 veces si quería ser limpio de su lepra. Naamán se enojó y dijo, Habana y Farfar no son mejores que los ríos que hay en Israel, no es mejor que Damasco. Si yo me sumergiere en uno de ellos, también no seré sano. Notes el pensamiento. Él pensó que el asunto era el agua, y es agua aquí y agua allá. Seguro que los ríos de Farfar y de Damasco eran ríos maravillosos, aguas muy limpias, y posiblemente las aguas del río Jordán no lo eran tanto. Pero Dios tiene sus planes, y no importa que sea agua aquí o agua allá, pero él dijo, es en tal lugar, así debe ser. Cuando Abraham se le pidió que sacrificara a su hijo, él le dijo, sacrifícame a tu hijo en el monte que yo te diré. No era donde Abraham quería, era donde Dios quería. Y así son las cosas de Dios. Ahora él está enojado, entonces los siervos le dicen, bueno, si el profeta te pidiera algo difícil, ¿no lo harías? Cuanto más ve y lávate en las aguas del río Jordán.
Bueno, él seguramente no de buena gana aceptó el consejo de sus siervos y se fue al río Jordán para hacer conforme a la palabra de Dios. Y comenzó a sumergirse. No bastaba una, ni dos, ni tres. Es decir, empezar y no acabar. Aquí hay que perseverar. Esto es necesario. Algunos empiezan, van al culto y por allá a los 20 días o un mes vuelven. Y esto tiene que ver inclusive con muchos creyentes que no van a los cultos a escuchar la palabra, no se alimentan como corresponde. Entonces, realmente no perseveran, no son constantes. Y en esto hay que perseverar. Dios le dijo, son 7 veces. No eran 3 ni 4, o yo me sumerjo hasta las 5 o los 6. No, era exactamente como Dios lo dice. Y así lo hizo Naamán. Se zambulló la primera vez, nada pasó, la segunda, la tercera, y teníamos la sexta y nada pasaba, pero cuando se sumergió la última vez, para completar el número 7, cuando salió del agua, salió limpio y su piel era tan suave y tan tierna como la de un niño. Un milagro hecho por Dios como resultado de la obediencia. Ahora, yo le pregunto, estimado hermano, estimado amigo, ¿qué necesitas que Dios te haga? ¿Eres creyente o no lo eres? ¿Crees en la palabra de Dios o no crees? Si todavía no eres creyente, ¿qué es lo que te detiene? Porque no son los oidores, sino los hacedores de la palabra de Dios los que son beneficiados. Este ejemplo nos ayuda a nosotros a ampliar nuestra mente sobre lo que Dios dice, sobre lo que Dios piensa. Si queremos ser salvos, hay que hacerlo a la manera de Dios. Si queremos ser sanos, porque es que el resultado es igual. Él dice que Él es nuestro sanador. Además, Isaías 53 dice que Él llevó nuestros pecados y también llevó nuestras enfermedades. La redención cubre, abarca, nos da estos privilegios de ser salvos y ser sanos. ¿Por qué somos salvos y no somos sanos? Tiene que ver con creer. Si de la misma manera que yo creo que soy salvo, puedo creer que soy sano, será hecho. Dios no miente, su palabra es fiel, su palabra es la verdad. Así que no hay que dilatar el pensamiento. Recordemos que los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. La voluntad mía es muy diferente a la voluntad de Dios. Por lo tanto, como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos mis pensamientos, dijo Jehová, y mis caminos más que vuestros caminos. Hay un distanciamiento tremendo. Por lo tanto, yo tengo que lanzarme en una aventura de fe para poder gozarme de estos privilegios tan grandes. Nótese estos pasajes que son muy claros. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. En el capítulo 5 y verso 14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Quieres ser limpio? La lepra representa el pecado. La lepra representa la maldad que hay en el hombre, que es incurable, que realmente no hay forma de quitársela. El profeta dice inspiradamente, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá sobre mí, sobre ti. Entonces, ¿qué más dice la Escritura? Por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios. Entonces, hoy la salvación está en manos de Dios y en manos tuyas. En manos de Dios porque Él ya la hizo y es para ti. Y en manos tuyas si la recibes o no. Recuerda esto. El Señor dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:11. Y en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Hechos 10:43, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cuál es tu decisión? Hay dos caminos, cada uno tiene una puerta, hay una invitación a seguir, una por parte de Satanás y otra por parte de Cristo. El diablo te ofrece muchas glorias aquí en esta tierra, pero no te ofrece salvación. Cristo no te ofrece gloria aquí en esta tierra, pero te ofrece una gloria en la eternidad. Elige hoy. No dudes en venir a Cristo. Recibe a Cristo como tu Salvador personal. Acepta la dádiva de Dios que es vida eterna, el regalo, y no lo dejes para mañana porque mañana puede ser tarde. Hoy es el día de salvación. Abre tu corazón y verás cómo se siente cuando uno le entrega la vida al Señor para que Él te perdone, para que Él te salve y te llene de su gloria. Soberano Dios, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, tu palabra es maravillosa. Bendice a los oyentes, cada uno de ellos, a los hermanos, a los amigos, los que no han entendido, pero que ahora han entendido. Señor, ayúdales para que tomen una decisión sabia y entreguen el corazón a ti, que es el dador de la vida. Bendice a cada uno a tomar la decisión, ayúdales. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, si este programa, esta enseñanza ha sido de bendición, por favor, comparte para que otros puedan ingresar en el camino de la vida y puedan llegar a ser salvos. Colabora con el evangelismo porque los misioneros somos todos, los evangelistas somos todos, los ganadores de almas debemos ser todos. Que el Señor Jesús les bendiga y hasta el próximo programa. Un encuentro con la palabra de Dios.